Buenos días o tardes. Vamos a ver, esta es la segunda clase del curso y vamos a hablar de dos áreas que tienen que ver mucho entre sí, y es la biotecnología, particularmente la biotecnología moderna, y la biología molecular como una herramienta. Vamos a entender qué tiene que ver una con la otra para que quede un poco más claro. Y nuevamente pongo esta imagen del plásmido PBR 322 que ya habíamos visto que es el plásmido que desarrolló el doctor Francisco Bolívar junto con otro investigador de apellido Rodríguez. Más adelante vamos a ver en otras clases en qué consiste este modelo. Aquí vamos a ver dos definiciones, una para cada una de las áreas de las cuales vamos a hablar. Tenemos como definición de biología molecular el estudio de los flujos de información genética en una célula, y como biotecnología el uso de sistemas u organismos vivos para generar un producto útil. Nótese que dentro de la definición de biología molecular podemos entender que va implícito dentro de esa definición que estamos viendo en la parte superior el concepto de expresión genética, que no es finalmente, no es más que el hecho de que la información que contiene el DNA pueda ser interpretada y dar lugar a un producto, que puede ser un RNA con alguna función o una proteína, obviamente con una función, con algunas excepciones como los productos derivados de algún pseudogen, que son proteínas de las cuales no se ha descrito que tengan una función particular. Aquí vamos a ver dos líneas de tiempo que representan algunos de los eventos importantes que han ocurrido y que han permitido el desarrollo de cada una de estas dos áreas, la biología molecular y la biotecnología. La línea del tiempo que está en la parte de arriba representa los eventos históricos que han dado lugar al desarrollo de la biología molecular, y en la de abajo a la biotecnología. Brevemente vemos que en el caso de la biología molecular iniciamos con las aportaciones de Mendel, la teoría de la herencia mendeliana, que ocurre en 1866. Después, en la década de 1940, se encuentra este hallazgo, se demuestra que hay una fracción ácida purificada capaz de transformar neumococos. Este es un experimento clásico que ya habíamos mencionado en la clase anterior, donde se demuestra que a pesar de estar inactivos unos neumococos, al ser inyectados en ratones, estos lograban aún así infectar a estos organismos, generando un proceso patogénico, con lo cual se demostraba que había algo dentro de las células que se estaban inyectando y que conferían una condición patogénica. En 1944 se encuentra esta área de la biología molecular con uno de los hitos más importantes, y que fue la definición de que quien transportaba la información que se heredaba de las tres moléculas candidatas, que eran el RNA, proteína y DNA, se definía que a través de diferentes experimentos que era precisamente el DNA quien contenía la información de la herencia. En 1953 se da la propuesta del modelo de la doble hélice, y eso ustedes bien lo conocen, que fue a partir de ese evento que se da un boom en la biología molecular. A partir de ahí se empiezan a desarrollar muchas más técnicas para el estudio de tanto del DNA como de las moléculas que derivan, y con todo esto analizar a mayor profundidad todo el concepto de expresión genética. En el periodo comprendido entre 1960 y 1965 se propone que precisamente el DNA es leído a través de ciertos patrones
y se conoce como código genético. Es decir, cada triplete de bases da lugar a un aminoácido con con ciertas reglas, porque hay ciertos momentos en los que un triplete de bases puede dar lugar, más de un triplete de bases puede dar lugar a un mismo aminoácido, por lo cual se dice que el código genético es degenerado. Y bueno, los dos últimos eventos que suceden en la década de 1970 y 1980 los pongo en color rojo, porque son dos eventos que, si bien es cierto, están ubicados en la historia del tiempo de la biología molecular, son dos eventos muy estrechamente ligados con el desarrollo de la biotecnología moderna. En la década de 1970 se dan estos avances, se logra la secuenciación del DNA, se empieza a hacer también grandes avances en el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante, que implica todo lo que hemos visto hasta el momento, la capacidad de poder cortar el DNA, pegar fragmentos de DNA en otro DNA, después ese DNA recombinante, poder insertarlo en una célula. Todo eso comienza a lograrse a partir de esa década. Y finalmente, en la década de 1980 se desarrollan tanto la técnica PCR, que es una técnica universalmente conocida, que también ha permitido un gran desarrollo de la biología molecular y que implica básicamente la capacidad de amplificar fragmentos de DNA hasta por miles de millones de veces. Y vemos el desarrollo del vector del plásmido PBR322, que es un plásmido que ha permitido la optimización de los procesos de clonación molecular. Ahora, en la línea del tiempo de abajo, la que representa la historia de la biotecnología, vemos los siguientes eventos. Fíjense que inician mucho antes que la propia biología molecular. Aquí, en el año 4000 a.C., ya empiezan a suceder eventos que están muy ligados a la biotecnología, como la fermentación. Pero claro, estamos hablando en ese momento de biotecnología tradicional. En 1978 se desarrolla la primera vacuna para la viruela. En 1861 se logra el proceso de pasteurización. En 1866, si se dan cuenta, coincide con eh, el punto en donde inicia la historia de la biología molecular. En el año de 1866 se da la propuesta de la teoría mendeliana. Luego de ahí damos un salto a 1928, que es cuando se da el descubrimiento de la penicilina. Sí, es un recurso natural que ya existía, solamente se descubrió. Bueno, solamente es una sutileza, en realidad es un gran hallazgo, pero no se está manipulando, se está aprovechando un recurso que ya existía. Y esto lo hago notar porque todavía, recuerden, estamos ubicados en la biotecnología tradicional. En 1942 se logra ya la fermentación industrial para producir penicilina. Si se preguntaran por qué penicilina en dos momentos, bueno, en el primer momento, 1928, fue el descubrimiento, y en 1942 es la capacidad de escalar esa producción a niveles industriales, que también son procesos muy inherentes al desarrollo de la biotecnología. En 1975 se logran desarrollar anticuerpos monoclonales. Estos son muy importantes porque se logra a través de estos una mayor capacidad de identificar proteínas de interés médico, industrial, etcétera, pero es a partir del uso de anticuerpos mucho más específicos, que van contra regiones específicas, a diferencia de anticuerpos policlonales. Continuando con esta línea del tiempo, en 1979 se logra la producción de insulina humana en bacterias. Bueno, está retomándose aquí el ejemplo que les he expuesto de manera reiterada. Es un hecho importante porque
se logra por fin desarrollar una insulina de humano, que eso no se había logrado, y además se logra en un sistema como las bacterias, que serían como las mini fábricas en donde se está produciendo esta proteína, que obviamente se ingresó a partir de tecnología de DNA recombinante. Entonces, es un hecho importantísimo. Aquí ya estaríamos hablando de biotecnología moderna totalmente, porque implica la manipulación directa del DNA, no solamente a través de cruzas como se hacía en la biotecnología tradicional. Con la ayuda de la biotecnología moderna, que va de la mano, ahí es donde se desarrolla la tecnología del DNA recombinante, se pueden hacer ya ese tipo de manipulaciones muy específicas. Continuamos, bueno, ya vamos a terminar. En 1980 se logra la producción de interferón y en la década de 1990 se logra la aprobación de medicamentos biotecnológicos. Aquí hago notar lo siguiente. Yo les había puesto en color rojo los dos eventos del final de la línea de la biología molecular, de la historia de la biología molecular, según esta diapositiva. Y encontramos que está el evento que sucede en 1970 y 1980, en las décadas de 1970 y 1980. Esos dos eventos, si bien aquí los ubican de acuerdo a esta referencia, solamente en la línea de la historia de la biología molecular, son dos eventos que sí tienen que ver muchísimo con la historia de la biotecnología. De hecho, el evento que ocurre en la década de 1970 es prácticamente el parteaguas, el punto a partir del cual se define un antes y un después de la biotecnología. A partir de ahí, de esos eventos que están en rojo, en donde dice 1970, a partir de esos eventos ya se logra por fin esa capacidad de manipulación tan específica. A partir de ahí se comienza a desarrollar la tecnología del DNA recombinante. Si bien es cierto que hemos dicho que un DNA recombinante es básicamente la combinación de dos fragmentos de DNA que se fusionan, como el ejemplo de Goku cuando se está fusionando, eso es un DNA recombinante como objeto, pero como concepto, la tecnología del DNA recombinante implica una serie de herramientas dentro de las cuales están incluidas técnicas como la PCR, eh, corte de DNA con enzimas de restricción, ligación, como lo habíamos visto también, en general el proceso de clonación molecular, la capacidad de insertar DNA exógeno a una célula, bueno, vamos a ver más adelante, pero básicamente son dos grandes mecanismos, que es la transformación o la transfección, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas y que todas sirven tanto para medir, manipular el DNA o sus productos, que serían RNA y o proteínas. Todo eso es tecnología del DNA recombinante. Pues todo eso nace en la década de 1970. Aquí estoy respetando la manera en la que se distribuyen los eventos de acuerdo al autor, pero lo más apropiado es que ese cuadro de 1970 debería de estar ubicado también en la línea del tiempo de la biotecnología, abajo, porque, insisto, es el antes y el después, y ahí es donde se define la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna. Y bueno, los eventos que suceden en 1980 también los pongo en rojo porque yo también los pondría abajo en la línea del tiempo de biotecnología, solo que ahí destacaría el vector PBR322. Lo he dicho con mucha insistencia, en su momento lo vamos a abordar, pero créanme, es un evento histórico en el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante y además, bueno, no es porque sea mexicano, pero sí, es una gran aportación. Lo desarrolla el investigador Francisco Bolívar, el doctor Francisco Bolívar, que es uno de los dos biotecnólogos mexicanos más importantes
hasta el momento, junto con otro que vamos a mencionar en biotecnología vegetal. En esta diapositiva vemos que hay 5 definiciones de biotecnología. Existen más. De hecho, en la búsqueda que hice, encontré alrededor de 20 diferentes definiciones, pero no tienen cambios tan notables. Los cambios que logré identificar van enfocados de acuerdo al área en la cual se aplica la biotecnología. Por eso cambia en algunos momentos. Recordemos que la biotecnología es muy amplia y que va a dividirse de acuerdo puede dividirse de acuerdo al sistema biológico que nos sirva como herramienta para desarrollar la biotecnología o de acuerdo al área de aplicación de la biotecnología. Esto último está representado por la biotecnología clasificada por colores, que eso ya lo vimos la clase pasada. Brevemente, de estas 5 definiciones de biotecnología, que insisto, hay muchas más, logramos ver que hay unas palabras que están en color rojo. Esto es porque dentro de esas 5 definiciones hay puntos en común. Y un punto en común, una constante, en al menos 4 de estas 5 definiciones, es que menciona que la biotecnología implica la manipulación de algo, incluso también hasta lo explicita, manipulación de material genético, del DNA, básicamente. Entonces, si pueden leerlo con calma, pueden detener el video, pero básicamente voy a mencionarles que la constante es que se manipula el DNA. Y fíjense, no es que sea algo nuevo la manipulación del DNA. Eso siempre ha existido. De hecho, esa manipulación, la manipulación de los organismos para que al final nos dé un producto diferente, eso siempre ha existido. Pero vamos a ir muy poco más a profundidad. ¿Qué es lo que se manipula? Bueno, aquí dice que es el DNA. ¿Cuál es el producto? Bueno, eso es el fenotipo. Si nosotros queremos, por ejemplo, un maíz súper resistente, esa superresistencia es un fenotipo como tal. Recordemos que el fenotipo es el resultado de la combinación de 2 cosas, el ambiente más los genes. Entonces, si uno logra manipular a nivel genético, se logrará un producto diferente hasta tener el producto deseado. En la biotecnología tradicional sí se lograba manipular el DNA, pero era a un nivel macro. Y esto se lograba, y ejemplos de esto los tenemos en las cruzas de especies de plantas, por ejemplo, para lograr dar a una planta híbrido con características que uno seleccionaba, ¿no? Está el ejemplo del desarrollo de diferentes razas de ganado o incluso de perros, y eso sigue existiendo a partir de cruzas en organismos de reproducción sexual, obviamente. Se puede aprovechar esta capacidad eh, de intercambio de cromátides hermanas para forzar a obtener un producto, que sería el fenotipo. Con la biotecnología moderna esto ya no es tan lento. Ahora uno puede dirigirse e incluso seleccionar qué gen quiere cambiar, incluso a niveles muy detallados, como sustituir un nucleótido dentro de una secuencia de DNA, eliminarlo o insertar uno diferente. Entonces, con la tecnología del DNA recombinante ya se puede lograr todo eso. Pero el punto es, y en donde insisto, es que la biotecnología, desde el punto de vista de la biotecnología tradicional y biotecnología moderna, tienen una constante y siempre se ha mantenido, que es la manipulación. Yo puse en rojo lo de manipulación, y cuando había oportunidad, si la definición lo contenía, ¿qué se manipulaba? Bueno, el DNA, ¿no? Porque es una oportunidad que quiero aprovechar para hacer notar que todo esto de la biotecnología tiene que ver mucho con la biología molecular. Claro,
Ya si hablamos de biología molecular, estaríamos ubicados en la biotecnología moderna. De hecho, por eso se llama así esta presentación. Entonces, en la biotecnología, sobre todo la biotecnología moderna, se tiene que apoyar muchísimo en la biología molecular. Sin ese conocimiento no sería posible el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante, y que es muy necesario para llevar a cabo esta capacidad de manipular genes para lograr tener productos diferentes, que eso es la materia prima de la biotecnología. Pongo en la parte de abajo, está en letras pequeñas, las referencias en las cuales me basé para encontrar estas definiciones. Si les interesa alguno de esos libros, se los puedo hacer llegar. Y bueno, no sé si se han preguntado cómo es que se puede lograr manipular un organismo a nivel genético. ¿Qué son las modificaciones genéticas? Bueno, vamos a apoyarnos en algo que ustedes ya conocen, como algunos cómics. Ustedes ubican a este personaje, ¿sí? Que es Hulk. Y bueno, según la historia de cómo se genera este personaje, es que el Dr. Banner es expuesto a una fuente de radiación gamma. Se supone que es un accidente, y así es como surge posteriormente este personaje, que en la vida real sería casi imposible eso. Eso sería pues mortal, exponerse a esa cantidad de radiación, y además radiación gamma. Pero bueno, vamos por partes. Otro personaje que también conocen, que es el Hombre Araña, pues tiene un punto en común similar ahí. Sí interviene una radiación, pero esta radiación no, a esta radiación no se expone directamente Peter Parker. Lo que sucede es que primero una araña es expuesta a esta radiación, y posteriormente esta araña muerde a Peter Parker, y esto da lugar al personaje tan famoso que es el Hombre Araña. Entonces, ¿qué tienen en común? De manera directa o indirecta se están exponiendo a un agente físico que es una radiación. Aunque no explicitan muy bien qué es lo que ocurre, ahorita vamos a verlo. Dejémoslo ahí. Radiación equivale a algo que va a fomentar a que un organismo cambie y que tenga un fenotipo diferente. En el caso del personaje de arriba, de ser un humano con una fuerza estándar, llega a ser súper fuertísimo, ¿no? Ese es el fenotipo que cambia, la fuerza, es más fuerte. En el caso del Hombre Araña, bueno, sí, el fenotipo es que también es muy fuerte, pero tiene otras capacidades. Es muy ágil, en sentido arácnido, la telaraña, etc. Y bueno, en común que tienen estos personajes, que se expusieron, ya lo dije, de manera directa o indirecta a una radiación. Esto es un agente físico que puede generar, ya se ha demostrado, mutaciones en el DNA. Pero bien, vamos a ubicar el momento histórico en donde sucede la aparición de estos dos personajes. Fíjense, Hulk, obviamente Stan Lee, Super Stan Lee, pues es muy creativo y desarrolla estos personajes, bueno, junto con otras personas, ¿verdad? Pero la constante es Stan Lee. Ambos personajes fueron desarrollados en 1962. Y si tratamos de esto, hacerlo coincidir con la línea del tiempo de la biología molecular y la biotecnología, pues apenas en esa década tenía casi 10 años de que había sido propuesta la teoría de el modelo de la doble hélice, pero todavía no se llegaba a ese desarrollo en la ciencia donde se manipulaba de manera voluntaria el DNA. Solamente se tenían apenas las primeras bases, ¿no?, de que eso era posible. Y si se dan cuenta, de hecho no explican muy bien en la aparición de los dos personajes, tanto Hulk como el Hombre Araña. Según la historia, el origen de esos personajes solamente nos expone
que fueron expuestos a radiación y eso les generó algo interno que al final le dio lugar a que tuvieran capacidades diferentes, pero no explican con mucho detalle exactamente qué les pasa por dentro. Entonces, bueno, ahora aprovecho y pongo esta imagen. Fíjense, esta imagen es un fragmento, bueno, en esta imagen vemos representada una secuencia que ocurre en la primera película del Hombre Araña, porque hubo al final más de una versión, eh, donde el origen cambia un poco. La constante es que participa una araña, es como el vector de este factor transformante que va a conferir a Peter Parker sus nuevas capacidades. Solo que, si recuerdan, en esta película, que fue la primera del 2002 con Tobey Maguire, y ahí no hablan de una araña que es expuesta a radiación, sino de una araña que ya había sido modificada genéticamente. Entonces esa es una diferencia bien importante respecto a la historia original. Si bien es cierto que al final, aunque no lo explicitaban en la historia original, había algo que se había transformado en la araña y después fue transferido a Peter Parker. Eso pues, obviamente es el DNA y ahora ya lo entendemos con claridad, pero no lo explicitaban muy bien ahí, quedaba todavía como muy difuso. Pero fíjense, ahora en la película, en el 2002, prácticamente 50 años después de que se propone la teoría del modelo de la doble hélice, pues ya se tienen más recursos y esto permite que incluso historias originales puedan ser modificadas y hacerlas más atractivas. Entonces coinciden con hechos históricos y científicos, con ciertas bases. Está bien que usan su imaginación, pero sí usan ciertas reglas, de acuerdo a los descubrimientos científicos. Entonces se tiene en este momento, bueno, en ese momento, en el 2002, ya se tenían las herramientas para decir, ya existen organismos genéticamente modificados, es la actualización que haremos a nuestro modelo de araña que transmite un factor transformante. Entonces esta imagen, para concluir esta diapositiva, culmina una serie de eventos que, si bien es cierto que todos están ubicados en una historia de ciencia ficción, un cómic, al final los podemos integrar y entender que hay factores externos que pueden fomentar que se modifique un organismo, nada más que con sus actualizaciones. De cualquier manera, ya bien haya sido por exposición a radiaciones, en este caso radiaciones gamma, que sí pueden afectar obviamente al DNA, incluso lo destruyen. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer modificaciones genéticas? No es precisamente hacer superpersonajes. Aquí ahora pongo a personajes de otro team, en este caso de los X-Men. Eh, no es el objetivo, no es tan lúdico el asunto, dedicarse a modificar para tener superpersonajes. No, en la realidad, la modificación genética nos puede servir para hacer productos bien trascendentales, ¿no? Que pueden resolver problemas de salud pública inclusive. Y el ejemplo en el cual insisto mucho es el de la atención a la diabetes. Ya lo hemos mencionado, la diabetes, hay dos tipos de diabetes y una de ellas, la que se resuelve a partir de la administración de insulina, o al menos se resuelve en gran medida, pues ha implicado el desarrollo de biotecnología moderna y la generación de proteína recombinante, en este caso
insulina recombinante. Entonces ahí lo que se está haciendo es básicamente, a ver, ¿en dónde vamos a generar esa insulina? Se pueden elegir diferentes tipos de células, ya hablamos de eso. Y dependiendo del tipo de célula que se escoja para que ahí se forme la insulina, ya sea una célula procariota o eucariota, hay que ser muy claros en de qué manera se va a insertar el gen de la insulina. Por la situación de la expresión genética, del splicing, todos esos puntos que ya habíamos dicho. Pero al final lo que se está provocando es que la célula final en donde se va a generar la insulina, estamos manipulándola genéticamente. Sí, estamos insertando un fragmento, un DNA exógeno. Si bien es cierto que esto no se va a incorporar al genoma de la célula que se elija como hospedera, sí se está haciendo una manipulación que va a incidir en que ésta tenga un producto diferente y eso ya es expresión genética, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que al menos de manera transitoria se estaría modificando a ese organismo. Ese sería un ejemplo. Y bueno, ya de cambios que son permanentes, los tenemos en el caso del ejemplo que dimos, ¿no? De cómo se puede administrar una vacuna a través de un producto vegetal. En la primera clase que vimos, que les mandé por YouTube, se observó que se podían manipular productos como el jitomate, se podían manipular a nivel genético y esto daba lugar a un producto bien importante como la administración de vacunas. En ese caso sí se está manipulando el genoma de esos organismos para que se dé lugar a un producto, en este caso una vacuna. Entonces, si se fijan, ejemplos hay muchos de lo que sí se puede lograr con la modificación genética. Productos bien importantes, ya sea para atender problemas de alimentación a nivel mundial inclusive, problemas de salud, ¿sí? Preventiva, obviamente una vacuna es para prevenir o para resolver, ¿no? En el caso de la diabetes, como esta imagen que estamos viendo. Y bueno, obviamente aquí en esta imagen estamos viendo del lado izquierdo a una persona que se está administrando insulina y del lado derecho, de una forma más amigable, se representan los tipos de síntomas muy avanzados que pueden desarrollarse si una persona es mal atendida, una persona que tenga diabetes es mal atendida y además esta mala atención sucede de manera crónica. Puede haber síntomas muy graves como pie diabético, enfermedades en algunos órganos, nefropatías, etc. Estos son unos conceptos de ingeniería genética que vamos a revisar. Tenemos el famoso OGM, que son los organismos genéticamente modificados, que es el renglón de la parte superior, en color negro. Y se define como organismo genéticamente modificado a cualquier organismo cuyo material genético ha sido alterado. Y algunos ejemplos de qué tipos de alteraciones puede sufrir son las siguientes. Puede haber cambios en un gen, es decir, que se ha mutado en alguna de las regiones, ya sea en el promotor, en el exón o intrones, si estamos hablando de un gen eucariota. Puede ser que se le inserte un gen, el segundo caso, gen de más, lo puse de esa manera, o un gen de menos, o sea, que así estando normal, nosotros le quitemos un gen. En realidad no es que se quite, lo que se hace es manipularlo de una manera que evite que de ese gen original pueda sintetizarse una proteína funcional. Lo vamos a ver más adelante en biotecnología animal. Pero ahorita quédense. Básicamente, si llega un organismo a ser manipulado en estos tres puntos, puede haber más, pero los más comunes son estos. Entonces estaríamos hablando de un organismo genéticamente modificado. Bueno, aunque hay ciertas redundancias, lo pongo para empezar
a utilizar esos términos. Un organismo transgénico es aquel que ha recibido material genético de otra especie. Esa es la definición. Pero básicamente esto de organismo transgénico podría coincidir con el segundo punto de los organismos genéticamente modificados, en donde dice gen de más. ¿Recuerdan? De los 3 puntos de arriba, el de en medio que dice gen de más, eso podría ser también considerado como un organismo transgénico. Vamos a ver más adelante preguntas al respecto, pero ahorita sí me veo en la necesidad de poner por una parte organismos genéticamente modificados y por otra parte un transgénico. Digámoslo de esta manera, de momento, para que quede un poco más claro. Un organismo transgénico pertenecería al gran grupo de los organismos genéticamente modificados. Continuando con esta diapositiva, se ha dicho mucho acerca de las implicaciones de la generación y consumo de productos genéticamente modificados. Y aquí pongo un ejemplo de una imagen, pues es propagandística, donde se pone una mazorca y tiene un seguro de granada, ¿no? O sea, lo que representa es que es un producto, en este caso el maíz transgénico, un producto que es como una bomba de tiempo y que es potencialmente algo dañino. Sin embargo, bueno, voy a poner textual esta referencia. Abajo cito textual algo que dijo en una conferencia el doctor Francisco Bolívar. Lo dijo en el 2017. Lo que está aquí entre comillas: no hay evidencia científica sobre daños a la salud por los organismos genéticamente modificados. Si bien es cierto que ha habido algunos casos aislados donde hay algún efecto secundario, también es cierto que la evidencia que se enfoca en demostrar el efecto potencial nocivo de estos productos, y bueno, y me refiero a evidencia científica, ha sido muy cuestionable también. Digamos que esto nos invita a, nos requiere básicamente entender, no necesariamente tener una postura a favor o en contra de estos productos, sino a comprender los potenciales daños, y si es que se va a demostrar, tiene que ser de una forma muy responsable y con un rigor científico mínimo, porque si no caeríamos eh, en fanatismos y en limitarnos simplemente a cuestionar un producto que potencialmente puede tener mayores beneficios que efectos secundarios. Efectos secundarios siempre van a existir, aunque sea de una manera mínima. Aquí lo importante es tomar decisiones de la conveniencia de proveer de un producto que puede ayudar a combatir el hambre en ciertas regiones del planeta, y que eso puede llegar a tener más importancia que algún efecto secundario. Obviamente me refiero a efectos sobre la salud. Aquí no estamos hablando del potencial dañino de estos productos, los monocultivos, en contra de la biodiversidad, hablando del caso del maíz, que esto puede fomentar a que se acabe con ciertas variedades de maíz. Y sobre todo en el caso de México, que somos un país que tiene mucho de ese tipo de riqueza biológica. No me estoy metiendo en ese punto. Aquí estamos hablando del tema de la salud. Lo otro, por supuesto, es también muy interesante. Lo podríamos retomar más adelante, pero el ejemplo que les quiero poner, para no abundar más en otras áreas, es el de la salud, y que esto puede ser trasladado a otras áreas. Puede ser biodiversidad, y la constante es la misma. Debemos formarnos un criterio y no caer en sensacionalismos y en fanatismos, sino conducirnos de acuerdo a un rigor científico. Y siempre hablar con bases, tener evidencias. Y bueno, en realidad, ¿cómo se aprovechan estos organismos que son manipulados? Lo que se hace es inserción de genes o de sus productos.
Vamos a dar algunos ejemplos. Pongo del lado izquierdo estos tres conceptos, que es la inserción de genes, la inserción de productos de genes y clonación celular. Es básicamente todo lo que se hace, lo que se puede hacer en un organismo y que entraría en todo este concepto de manipulación genética. Para representar de manera un poco más coloquial cómo es la inserción de genes o sí, el transporte de genes para llevarlo a una célula, por ejemplo, pues véanlo como si fuera la administración de un medicamento. Aquí vemos unas cápsulas las cuales contienen DNA y ese va a ser insertado, pues puede ser en una célula, la cual de manera natural no tiene ese DNA. Poner un ejemplo. Entonces, hablando de inserción de genes, el número punto uno, perdón, sí, el ejemplo número uno, tenemos el caso de la terapia génica, que ahí básicamente lo que se hace es exponer a un organismo de manera directa o indirecta a DNA exógeno, ya sea para reprimir un gen o inducir la expresión de un gen. Esto puede ser con el fin de tratamiento de algunas enfermedades, por ejemplo. En cuanto a inserción de productos de genes, tenemos el caso de la generación de la insulina. Aquí represento con esta imagen toda la historia. Vemos que del páncreas se puede obtener el RNA mensajero y de ese RNA mensajero se puede obtener su secuencia, la cual a su vez podemos insertar en un plásmido. ¿Lo ven? Esta mezcla de dos tipos de DNA, azul y rosa. La fusión que decíamos, ¿no? La clonación molecular o fusión como en el caso de Goku, a partir de, bueno, ¿qué es lo que inserté? Pues eso de color rosa es el RNA mensajero que obtuve de una célula pancreática de, de un organismo que expresa de forma correcta a la insulina. Entonces este DNA recombinante lo puedo meter en una célula y de ahí obtener proteína recombinante, insulina recombinante, la cual puedo aislar y administrar a un diabético. Entonces, si se fijan, en el caso primero era insertar directamente el fragmento de DNA y esperar que dentro del organismo se exprese lo que queremos que se exprese. En el segundo caso es otra estrategia, es de manera ex situ, de manera ex vivo, perdón, afuera del organismo, que al final va a ser el receptor, se genera la proteína y después le doy al organismo la proteína, ¿sí? Sí, en el caso de la insulina se generó en una bacteria, pero se le da al humano. Y como clonación celular pongo este concepto que básicamente representa lo que ya habíamos visto, la capacidad de clonar a un organismo completo a partir de una célula donadora de un organismo adulto completo, que es el ejemplo clásico de cómo se generó Dolly. Si bien es cierto, no se está manipulando genéticamente, porque prácticamente así se tomó la célula y al DNA no se le modificó absolutamente nada. Así se generó Dolly. Pero lo pongo como ejemplo de un tipo de producto de la biotecnología moderna y que nos permite entender cómo es que se da un tipo de manipulación, aunque no es genética, pero sí al final es una manipulación que está forzando a que se genere un producto que de manera natural no se lograría. Bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay gemelos univitelinos que derivan de una misma célula germinal, bueno, eso sí puede ser posible, pero no de manera voluntaria o de una forma artificial como se generó Dolly. Entonces, si se fijan, queda como una especie de caja negra donde eh, persiste una pregunta. Pero bien, ¿a qué nivel se puede llegar a manipular entonces? ¿Qué es lo que se manipula? Porque yo hablé nada más de genes, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la pregunta básica sería, ¿cómo se inserta en el DNA? Nuevamente pongo la imagen que les mostré hace rato.
Imaginen que el DNA puede ser metido en una cápsula y luego eso nos sirve, nos ayuda mucho porque a través de una especie de medicamento se puede meter a cualquier célula, puede ser una célula animal o una célula vegetal. Ya lo hemos visto brevemente. El DNA recombinante. Esa es la respuesta y que ha estado implícito en todo esto que hemos estado hablando. La capacidad de insertar fragmentos de DNA, quitar fragmentos de DNA, cortar, pegar uno con otro, etcétera. Todo eso ya lo hemos visto de manera muy básica. Pero al final es lo que explica y sintetiza todo esto de lo cual he estado hablando. ¿Cómo se modifica un organismo para al final tener un fenotipo, un producto diferente? Y hablando concretamente de biotecnología moderna, lo podemos ver representado en esta diapositiva, ¿sí? Con las herramientas que ya hemos visto y en las cuales vamos a insistir, es que se da respuesta a esa capacidad de manipulación y el nivel al cual se logra ya. Ya no es a nivel macro, donde se hacían cruzas, por ejemplo, para generar razas de ganado o variedades de plantas, porque en ese caso se dependía de la probabilidad de obtener el producto deseado y del intercambio de cromátides hermanas, o crossing over en inglés. Pero aquí con estas herramientas ya no hay que esperar a ver cuándo se da el producto que queremos y hacer muchos intentos. Aquí podemos ir directo, incluso al gen o a la secuencia de un gen, para ver qué manipular y no esperar tanto tiempo y obtener el producto deseado y lo mejor, sin alterar en su totalidad el genoma de un organismo. En eso no he insistido, pero hay que hacerlo notar. ¿Sí? Con la biotecnología moderna se puede manipular solamente una parte muy pequeña sin alterar todo el organismo. Y bueno, si ya sabemos que es un DNA recombinante como objeto, entonces la pregunta es, ¿qué significa tecnología del DNA recombinante? Aquí tenemos una pequeña definición, es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente, que aquí cabría mencionar, como en la definición de DNA recombinante, que más que organismo podemos referirnos a fuentes distintas, ¿sí? Podemos cambiarle ahí. Y otra definición, otra implicación dentro de la tecnología del DNA recombinante es lo que está abajo. Se puede lograr que un organismo, ya sea animal, vegetal, bla, bla, de cualquiera de los reinos, o un virus produzca una proteína que le sea totalmente extraña. Es decir, algo que normalmente no era posible ser sintetizado a partir de estos sistemas, biológicos o no, se genera una proteína totalmente ajena a lo que normalmente podían originar. Y bueno, podemos hablar de una receta para desarrollar tecnología del DNA recombinante, ¿sí? Pero bueno, no estamos hablando de una receta tipo Yuya, ¿no? Pero pueden imaginarse algo así, donde se dan los ingredientes para obtener un producto. En el caso de la tecnología del DNA recombinante, los ingredientes son, como lo vemos en la columna del lado izquierdo, células donantes, genes o DNA en general, células receptoras, vectores, los cuales pueden ser plásmidos, bacteriófagos, cósmidos, etc. Ya dijimos que los vectores pueden diferenciarse en el tamaño, la capacidad que tienen para aceptar fragmentos de DNA de diferentes tamaños. Otro de los ingredientes importantes son las enzimas de restricción u otro tipo de enzimas como las transcriptasas reversas. Aquí puse yo simplemente RT, que son enzimas que nos ayudan a sintetizar DNA a partir de RNA mensajero, por ejemplo. Ligasas, que eso ya lo vimos, como es que se pegan los fragmentos cuando coinciden estos en sus extremos cohesivos, y polimerasas, que son finalmente enzimas que van a permitir hacer un mayor número de copias de un fragmento de DNA de interés, o en el caso de
del DNA, de la DNA polimerasa, o RNA polimerasa, que nos ayuda a que se pueda expresar el gen, porque es quien da lugar a la transcripción. Entonces, esta sería como la receta a grandes rasgos de lo que se necesita para desarrollar DNA recombinante. Perdón, la tecnología del DNA recombinante. Y bueno, ¿qué técnicas se requieren para desarrollar la tecnología de DNA recombinante? Bien, para explicar esto vamos a apoyarnos en la identificación de estas tres moléculas, que están del lado izquierdo, obviamente, DNA, RNA mensajero y proteínas. Cada una de ellas puede ser evaluada, detectada, incluso manipulada a través de diferentes técnicas. Puse enfrente de cada una de estas moléculas el nombre de la técnica que podría servir, que sirve para su identificación o manipulación. En el caso del DNA está la PCR, en el caso del RNA mensajero está la RT-PCR, y para la detección de proteínas tenemos técnicas de inmunodetección. Vamos a hablar de cada una de estas con algunos ejemplos. Y para apoyarme en la explicación de la aplicación de estas diferentes técnicas para identificar este tipo de moléculas, usaré este ejemplo de algo que está muy vigente en la actualidad: la importancia de la detección de la infección por el coronavirus, el virus SARS-CoV-2, particularmente el responsable de la pandemia que estamos padeciendo. Ustedes saben que existen las llamadas pruebas rápidas y las pruebas muy específicas que se conocen como PCR. Cada una de estas identifica diferentes tipos de moléculas y se hacen en diferentes momentos, dependiendo qué es lo que se quiere obtener. En el caso de las pruebas rápidas, lo que se busca es identificar proteínas que se supone que son capaces de expresar nuestro propio organismo, que dirán que ya estuvimos expuestos al virus. Entonces sería una especie de respuesta inmune por parte de nuestro cuerpo, y si detectan estas moléculas querrá decir que fuimos expuestos. En el caso de la PCR, ahí lo que se busca es la presencia de genoma del virus, del SARS-CoV-2. Recordemos, el SARS-CoV-2, así como muchos otros virus, tiene como genoma RNA, y ese RNA puede ser identificado, al menos un fragmento de todo el RNA. Obviamente tiene que ser un fragmento de RNA muy específico que no coincida con ningún otro virus y tampoco con el original, bueno, el que ya existía, el SARS-CoV, que es otro tipo de virus. En el caso del SARS-CoV-2 se buscaría entonces identificar una secuencia de RNA que no comparte, que no tiene ningún otro virus, ¿sí? En este caso. Y eso es lo que se va a identificar. Se hace por medio de una técnica que se conoce como PCR y ahorita lo explicamos. Bien, comencemos con el primer tipo de molécula, de acuerdo al orden en el cual lo mostré, que es el DNA. Puede ser identificado con otras técnicas, pero ahorita vamos a utilizar la PCR como ejemplo. La PCR es una técnica que permite amplificar muchas veces un fragmento de DNA de interés. En este caso, bueno, la imagen representa que a partir de un fragmento deseado, que puede ser elegido a partir de primers, o también conocidos como primers es la expresión en inglés, se conocen ya en español como oligonucleótidos o nucleótidos, perdón, oligonucleótidos u oligos, que van a determinar de qué región a qué región va a seleccionarse un fragmento de DNA, y ese es justo el que se va a amplificar. Esto se puede ver de mejor manera en el cuadro del ángulo inferior izquierdo, donde si se fijan, cada vez que se genera una copia nueva, que son las que están en color más clarito, siempre hay asociado a estos nuevos fragmentos unas flechitas negras,
bueno, nada más tienen un fragmento de una flecha, de una punta de flecha. Esos son los primers u oligonucleótidos que van a indicar a la DNA polimerasa. En este caso se utiliza, universalmente se utiliza en los laboratorios la polimerasa que se conoce como Taq polimerasa. Creo que ya les había hablado de ella. Se aisló de una bacteria termofílica, lo cual permite que cuando la reacción se lleva a 94 grados centígrados, esta no se degrada. Y entonces se puede seguir utilizando en la misma reacción durante varios ciclos, hasta 40 normalmente. Está estandarizada la técnica para ese número de ciclos. Entonces se amplifican tantas veces un fragmento de DNA determinado por la ubicación de los primers, que eso después se puede identificar con otras técnicas, se puede visualizar a través de una electroforesis, etc. Sirve para muchas cosas la amplificación de un fragmento de DNA. Podemos identificar la presencia de una mutación, por ejemplo. En este caso, pues estamos hablando de un virus nuevo, entonces lo que nos interesa es saber si una persona se infectó. Entonces, como probablemente está antes de los primeros 15 días donde empieza a manifestar síntomas, quizá en el día 3 o 5, por ejemplo, ahí no va a manifestar todavía síntomas. Entonces, se podría utilizar esta técnica para ver si en su organismo tiene copias de este virus. Entonces se puede identificar. Pero no es tan directo. Recordemos, el virus SARS-CoV-2 tiene como genoma RNA. Y la PCR es una técnica que es aplicable solamente en el DNA. ¿Qué podemos hacer para que esta misma técnica PCR nos sirva para detectar genoma de SARS-CoV-2, detectar RNA? Vamos a ver cómo se puede lograr. Hay una modificación a la técnica PCR que se conoce como RT-PCR. ¿Ya vieron el título? Y bueno, en el título de esta diapositiva nótese. Dice antes de RT-PCR, RNA mensajero. Entonces esta técnica nos sirve para identificar RNA mensajero. ¿Pero qué tiene que ver con todos estos ejemplos del SARS-CoV-2? Bueno, vamos por partes. Vamos a describir la imagen. En la parte superior, donde está representado el rostro de un individuo, esto muestra cómo es que se toma el exudado nasofaríngeo, a partir del cual se obtiene la muestra biológica y ahí, bueno, si el individuo tiene infección por SARS-CoV-2, contendrá esta muestra copias del virus. Del lado izquierdo, fíjense, aquí está representado el SARS-CoV-2, que es un virus con una cobertura, la cual, por cierto, se destruye con el uso de jabón, ¿sí? Porque es una cubierta lipídica. Por eso recomiendan lavarse las manos con jabón. Pero bueno, dentro de esa cubierta está el RNA, que es el genoma del virus. Y ese RNA pues contiene la información, obviamente, del virus. Es el genoma de este sistema biológico. Ahora, esta molécula no puede ser leída y detectada por PCR, así de forma directa, porque ya dijimos que la PCR solamente es aplicable a la es aplicable al DNA. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo que se hace es convertir ese RNA en DNA, y esto se logra con ayuda de las enzimas que se conocen como retrotranscriptasas, que son estos Pac-Mans en color amarillo, que están abajo de donde dice RNA, ¿ya los vieron? Y ellos van a encargarse de leer el RNA y de ahí sacar una copia exacta con toda la secuencia que ya traía el RNA, pero ahora en forma de DNA. Ahí lo que ocurre al final es que se está sustituyendo las bases de uracilo por timina, pero se conserva exactamente la misma información que ya traía el RNA. Dentro de esa información, obviamente, que contiene todo el genoma de este virus, hay regiones que no son que son exclusivas de SARS-CoV-2 y que no se comparten con otro virus, por ejemplo, el SARS-CoV, que fue antes del SARS-CoV-2, o del virus H1N1, por ejemplo. Entonces, lo que va a ocurrir es que ya que tenemos esta copia de DNA que está en color rojo,
y que contiene la secuencia que nos sirve para decir, esta persona tiene el virus SARS-CoV-2, lo que vamos a hacer es utilizar primers que justamente se peguen en esa región exclusiva de SARS-CoV-2 y entonces esa es la región que se va a amplificar mediante PCR. Y bueno, continuando con la fecha, hacia el lado derecho está señalándose un aparato que es un termociclador y ahí es donde se va a llevar a cabo esta técnica, este proceso de amplificación del DNA. Y se va a lograr amplificar muchísimas veces, tanto que va a permitir detectar si se generan el número de copias y pueden identificarse, querrá decir que el individuo efectivamente estaba infectado con SARS-CoV-2. Si el resultado es negativo, que no se encuentran copias, a pesar de haber utilizado la PCR, entonces se dice que el individuo no tiene la infección por este virus. Así es como se interpretaría este resultado. Y finalmente hablemos de la detección de proteínas. Esto, bueno, en este caso una manera de detectar una proteína a grandes rasgos se conoce como inmunodetección, porque generalmente la manera a través de la cual se detectan las proteínas es con la ayuda de otras proteínas. Básicamente es el concepto de la detección inmunitaria, como ocurre cuando uno se administra una vacuna. Recordemos que ahí lo que se hace es exponer a nuestro organismo con un antígeno y esto va a estimular al sistema inmune para que genere anticuerpos. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que una proteína que estamos sintetizando nosotros, los anticuerpos, son capaces de detectar regiones de otras proteínas y entonces se da esta interacción que se conoce como inmunodetección. Para el caso particular de esta enfermedad de COVID-19, por la exposición al virus SARS-CoV-2, pues nos sirve como ejemplo porque recuerdan que existen las pruebas rápidas y ya mencioné en la diapositiva anterior que una manera para detectar SARS-CoV-2, nada más la presencia del virus, detectar que está ahí, y esto es a partir de detectar una región de su genoma, para eso nos sirve la PCR, particularmente la forma modificada que es la RT-PCR. Pero si lo que queremos es saber si el individuo a posteriori ya fue expuesto a este virus, pero lo que nos interesa es saber si tuvo una respuesta, entonces lo que se elige es la prueba rápida. Como su nombre lo dice, se puede hacer una prueba, es como una prueba de embarazo, que da un resultado muy rápido. No nos está diciendo eh, si todavía el individuo tiene muchas copias del virus, pero lo que nos está diciendo al menos es que en algún momento fue expuesto, ¿sí? Independientemente de si todavía tiene ahí el virus o si lo tuvo hace unos días. Y esta prueba rápida consiste, ya lo mencioné, es como una inmunodetección, como en el caso de lo que ocurre cuando nos vacunan. Aquí en esta imagen podemos observar una pequeña placa que sería como un portaobjetos, el cual contiene ya anticuerpos, los cuales van a unirse a regiones del virus, como las regiones de la cubierta o fragmentos de péptidos exclusivos de este virus y que entonces van a poder ser identificados. Viendo de arriba hacia abajo, el resultado final se observa en la tercera plantilla que tenemos en el fondo, donde se puede notar que hay varias esferitas amarillas pegadas a los anticuerpos. Esto querrá decir que efectivamente el individuo fue expuesto a, a este virus y que además el organismo de este individuo generó una respuesta inmune. Entonces, esto es una muestra de que sí hubo presencia y que esto se puede encontrar a posteriori. Obviamente aquí no se necesitan de primers, no se necesita amplificar, esa es una ventaja, por lo tanto, pues sí es más rápido.
el resultado. Insisto, sería como una prueba de embarazo. Esta diapositiva la pongo al final, simplemente ilustra el ciclo replicativo de este virus, pero aprovecho nada más para capitalizar esto que les he mencionado. Esta situación de la infección por SARS-CoV-2 que da lugar a la enfermedad COVID-19 es un ejemplo de un problema de salud pública a partir de un virus, y que con la ayuda de herramientas que nos permiten detectar moléculas como DNA, RNA y proteínas, que básicamente es expresión genética, y que eso es muy utilizado en la biotecnología, lo quise usar como ejemplo. Entonces podemos detectar DNA, RNA y proteínas con técnicas como las que les acabo de mencionar. Una PCR modificada que es la RT-PCR, y una prueba de inmunodetección, que ahí hay muchas derivaciones. Hay una que se utiliza mucho que es el Western blot, pero es una técnica un poco más elaborada, la podemos ver más adelante. Y son ejemplos de herramientas que básicamente son herramientas que se utilizan en la biología molecular exhaustivamente. Claro, para el ejemplo que estoy dando, esto se aplica mucho en biotecnología roja o biomedicina, y que, si bien es cierto, ahorita el ejemplo fue muy de problemas de salud en el humano, son técnicas que se pueden aplicar a otros colores de la biotecnología, en otros sistemas, y que son universales, porque al final se están detectando moléculas que son universales, DNA, RNA y proteína, que todos los seres vivos tienen, y sistemas como los virus también tienen, que nos van a permitir detectar, incluso modificar fragmentos de DNA, y que esto es una constante y una parte fundamental de la tecnología del DNA recombinante. Esto sería todo en esta clase. Atenderemos los comentarios para la siguiente clase, y les voy a agregar en la descripción del video en YouTube, voy a poner una liga de un par de videos, por lo menos un video, donde se menciona uso de la técnica PCR. Está bastante fácil de entender, para consolidar un poco más el entendimiento de esa técnica, porque sí es bien necesaria para todo lo que vamos a estar revisando. Y sí, el segundo vínculo, espero también ponerlo, sería sobre la clonación molecular. Pero principalmente para este caso, el de la PCR, me interesa mucho que lo vean, y lo revisaremos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, saludos y estamos en contacto.